la primera pregunta. El tema del bautismo de niños es muy debatido en los círculos cristianos. Cada lado tiende a tener ideas definidas de por qué su punto de vista es bíblico. ¿Cae esto en una categoría de doctrina sobre la que los cristianos deben separarse o no? Explique su respuesta. Dale, escucho a los más sabios ahorita en este momento. Está fuerte la pregunta. Sí. Sí. Bueno, voy a contestar, esta es una respuesta reflexiva. Yo creo que en este punto de lo que estamos viniendo aprendiendo con los apuntes acá, o sea, hay que entender, o sea, tener en cuenta siempre en cualquier banda es que solo hay una verdad, hay un Dios y no se contradice. Entonces creo que esa parte, cuando lo vemos en Efesios 4 también lo recalcan bastante acerca de esto, ¿no? Y lo que más podemos hacer para responder esa pregunta yo creo que es verlo de la perspectiva de que todo esto es por gracia, no es por algo en que nosotros podamos tener un tipo de participación. Aquí no queda en este ámbito de que hay algo que nosotros ponemos en nuestra salvación. Y por ende, cuando sabemos que solo hay una sola respuesta a esto y otra persona ha interpretado de otra forma, sí, creo que van a tender a separarse. No creo que vaya a una iglesia o una reunión entre hermanos en que se para una persona a explicar sobre un tema y después se viene y se para otra a explicar otro tema sobre el mismo, ¿no? Entonces va a crear confusión, va a caer en que, como ya se ha dicho, y creo que en esta parte no puedes ahora de que, bueno, creo que ese sí tiene verdad, ese no tiene verdad, solo hay una verdad. Así que yo digo que sí va a tender a hacer una separación, pero bueno, como hemos leído en esta parte, yo creo que también que todas las implicaciones que procede de establecer este punto de vista del budismo, que solo es uno, es importante para el creyente. Porque si comienza a dar paso a que se hagan más tipos de respuestas, comienzan a meter mucho más pensamiento del hombre, ¿no? Y de ahí puede también agarrarte a otra persona que no sea creyente y poder decir algo sobre el tema y comienza a tergiversar todo. Entonces, ¿separa? ¿Nos separamos o nos juntamos? Yo digo que no debería separarse, aunque hay casos que suele pasar, y en la historia de la iglesia pasó, donde se separaron y se agarraron a sangre. Pero hoy en día yo creo que la doctrina del bautismo en niños es muy importante porque tiene todo un trasfondo pactual, se entienden muchas cosas. Entonces es un tema importante, por supuesto, pero con los hermanos que no están de acuerdo, aún así podemos trabajar juntos. Se puede trabajar juntos en una organización cristiana o en una escuela cristiana, incluso compartir fin de semana, ser amigos, o sea, no hay una separación radical, digamos. Pero sí va a haber una separación de ideas, podría decir, de postura, quizá de debate, y a lo mejor muy difícil que ambos sean de alguna manera, o un grupo de personas estén a cargo, podríamos decir, una iglesia, bueno, un ejemplo de hoy, institucional, que ambos sean pastores o lo típico que haya ese copastor, pastor, y a la hora de exponer estos temas a la iglesia va a quedar como, o sea, ¿cuál seguimos, no? Entonces, en ese sentido debe haber un punto claro en una comunidad, pero a través del trabajo cultural, de la educación o otras esferas, se puede de alguna manera tolerar. Pero eso no le tiene que quitar importancia a esta doctrina, sobre todo que estamos, bueno, en mi caso yo creo que estoy igual a favor del bautismo y la perspectiva de los infantes que participen en el bautismo. Ya, yo en mi caso, es que sí va a haber una separación. ¿Hay una separación de doctrina? Sí la hay, porque es diferente el paido bautismo y el creo bautismo. Entonces, mi primera respuesta fue que sí, hay una separación, pero
creo que es un campo donde nosotros podemos, porque ya el tema en muchas doctrinas sí podemos estar de acuerdo, pero creo que este es un buen tema para poder educar y hablar sobre el tema de la doctrina del pacto. Entonces, como ustedes decían, sí, podemos compartir con hermanos, por supuesto, podemos tener causas en común también. El tema es que lo veo más como un tema de educar. Sí, yo también estoy de acuerdo en el sentido que pues obviamente si hay una división. Evidentemente sí tenemos confesiones diferentes, incluso en la forma en la que se administran los sacramentos es distinta, y eso que también afecta toda la teología. Pienso que es una influencia muy grande en la forma en la que vemos los sacramentos. Y no pienso que se pueda desprender una cosa de otra. ¿Sí? La teología del pacto permea nuestra lectura de las escrituras. Entonces sí pienso que pues no al punto de llegar a separarnos de nuestros hermanos, como negarles el saludo y condenarlos como si fueran anatema, pero sí es algo que todavía se tiene que hablar, porque como lo dice Rushdown ahí, o como incluso nosotros lo podemos pensar, hay unos presupuestos pues pelagianos para poder negar el bautismo de infantes. Y pues también que es un sacramento de la fe cristiana, ¿no? Que nosotros sostenemos a lo largo de toda la historia del cristianismo. Pues sí, claro, yo sí pienso que nos divide en un sentido, pero no evita que podamos tratar con nuestros hermanos y que podamos servir al Señor juntos. Importante eso lo que dice, ¿no? Comparto lo que lo dice Ruiduni, ¿no? Que las otras tipos de ceremonias que son parecidas a circuncisiones eran más desde el punto de vista de que el hombre mismo redimiéndose o madurando a sí mismo. En cambio, la circuncisión que Dios da, ¿no? Es totalmente diferente. O sea, el hombre, el recién nacido, ¿no? El octavo día, tiene que depender de la gracia de Dios para ser redimido. Entonces dice Ruizun, esto es un recordatorio no de los pecados actuales, sino del pecado original. Esta criatura necesita, y lo que simboliza la circuncisión es que necesita justificación y regeneración más que santificación. Eso es lo que creo que decía, es lo que representa la circuncisión, y eso marca un impacto del concepto del ser humano, el deber de la persona, la responsabilidad, y el concepto de Dios, el concepto de gracia. Entonces es un ritual muy importante que se hacía y que lo hacemos hoy, pero ahora de forma en agua. Sí, y creo que eso nos llevaría enlazados a la siguiente pregunta. ¿Son importantes los ritos? ¿Por qué sí y por qué no? ¿O por qué no? Mejor. Bueno, sí que yo considero que los ritos son importantes porque son un reflejo de la religión de una comunidad, y evidentemente pues en nuestra fe es algo muy importante. Sí, es un reflejo de nuestra fe, un reflejo de lo que consideramos nosotros que son las promesas que hizo Dios a su pueblo, y que evidentemente nos ayudan a fortalecer aún más nuestras creencias, hacerlo de manera visible, y bien como lo citaba Rosuni en las escrituras, cuando nuestros hijos preguntan de por qué hacemos esta clase de cosas, nos da una oportunidad muy, muy buena de poderle explicar a ellos el evangelio, de que el Señor nos ha rescatado de nuestros pecados. Obviamente en ese contexto era sobre el rescate de Egipto, ¿no? Pero para nuestros días no se quita que el Señor nos ha rescatado de la esclavitud del pecado. Entonces yo pienso que sí, son muy importantes, y que bueno, que son una herramienta fundamental para nuestra fe y para poder compartir con los demás, bien sea personas que se están entrando en el pacto con el Señor o inconversos que preguntan acerca de nuestro rito. Sí, yo también concuerdo. O sea, como súper rápida la respuesta sería, para mí fue como sí, porque Dios así lo estableció. Él
él puso las reglas, y bueno, son requisitos del pacto en obediencia. Así que para mí fue eso, que en realidad nos muestra el sacrificio y la redención de Cristo, que es algo que siempre mantenemos en mente con los sacramentos. Exacto, o sea, los ritos no son rutinarios o algo que sea como de rutina, sino tienen una importancia, un peso en la comunidad, en la familia, y sobre todo, como decían ustedes, ¿no? Lo que representa. Los rituales también nos exhortan, nos enseñan. Así como decía antes, la repito, ¿no? De la circuncisión pagana tenían otro concepto, otra enseñanza del hombre autorredimiéndose. En el concepto de Dios, el real, lo que significaba la circuncisión era que el bebé, ¿no? Traía el pecado original de Adán, y esto representaba, ¿no? Que necesitaba gracia de Dios, redención de Dios, y la circuncisión, así como el bautismo hoy, representa lo que es la justificación y la regeneración que necesitamos. Entonces, bautizar a los niños es una cosa importante porque nos lleva a la mente todas estas doctrinas, así como la Cena del Señor también, la Pascua, que vamos a estar viendo la próxima sección. Sí, sí, exactamente. Igualmente, confirmo con ustedes esa parte de que si son importantes, es importante. Yo creo que es un punto que nos alejamos de, bueno, en general no, el pueblo latinoamericano se aleja de eso muchas veces porque, por ejemplo, tenemos a la Iglesia Católica Romana que lo hacen, no, o sea, viéndolo así desde lejos, perspectiva, no lo hacen, pero ellos entendiendo qué cosa, por qué lo hacen. Entonces ya cuando ves ese punto y después ves todo lo otro, las otras prácticas que también realizan, ya comienzan las personas como a alejarse de eso, ¿no? Pero es importante no solamente ver el rito, sino que también entender por qué se hizo. Y ahí está la escritura, ahí está la escritura del Antiguo Testamento y nuevamente lo que nos olvida también, todas estas referencias en el Nuevo Testamento, viendo el Antiguo Testamento y cómo se comportaba todos estos ritos y tradiciones que se ocurrían cuando el pueblo. Así que sí es muy importante, hay que recalcarlo. Creo que estos puntos nuevamente estos puntos que vemos en esta parte del libro, que es corto, para mí ha sido de lo mejor porque me lleva a mí a buscar todavía más, porque sé que hay más todavía en cómo ver el Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento, el entendimiento, ¿no? Una cosa que me comentaba un pastor de Venezuela acerca de esto era cómo era nuestra mentalidad, pues, acá en estos países acá, como ver esa manifestación física tangible para tú poder aceptar que una persona, por ejemplo, es creyente. Cuando sabemos que es como necesitas las obras para aceptar que tú te vas, por ejemplo, el bautismo del infante. Y es así, viendo todas estas partes. Y ahora comparándolo con otro pueblo que es pagano, es como que si mantienes esta misma ruta, vas a seguir haciendo de otros pueblos. ¿Y con qué se diferencia? Así que bueno, es importante. El hermano Yusef también nos compartió su respuesta. Y bueno, dice que son importantes los ritos porque el Señor les dio importancia. Y que un punto súper interesante de su respuesta es que habla de que no podemos ni maximizar ni de su importancia ni minimizarla. Esto es crear un ídolo ni tampoco despreciarla. Entonces, si la observamos por obediencia al Señor, como señal de que estamos en pacto con Él por su infinita gracia y misericordia para con nosotros. Así que creo que también podemos caer en eso, de que o las despreciamos o las tenemos como, en el caso del bautismo, que tenemos este otro lado que creen que con el bautismo eres salvo inmediatamente. Entonces, ahí tenemos los dos casos. Y también agregar ahí el problema que se hace también, porque estamos hablando de la membresía del pacto, ¿no? El nuevo concepto de ser miembro de la iglesia local
le ha Sí. quitado poder al bautismo, que es la verdadera señal y no se necesita otras cosas para ser miembro, ¿no? Ya eso de añadir es peligroso eso. Sí, muy Sí. buen punto. Número 3 dice, observa si puedes explicar por qué el rito de la circuncisión en el Antiguo Testamento como requisito cambia al bautismo bajo el Nuevo Testamento. No es un ejemplo de que la ley de Dios cambia o que Dios cambia. Yo lo vi por el lado de que no hay cambio, sino que hay sustitución y cumplimiento. Pero ambas, si nos fijamos, ambas tienen, me acordé inmediatamente del Sabbat, también que habla de que antes era como que empieza la semana y el último día de la semana descanso. Ahora con lo que nosotros, el día domingo, el día del Señor, nosotros, el primer día ahora empieza con con la victoria del Señor y estamos listos para entrar a la semana. Entonces, no es que cambie, sino que ahora ya se cumplió. Eso fue como mi forma de tomar esta pregunta, de que Dios no cambia, sino que, como decimos siempre, que en el Antiguo Testamento estos ritos eran la sombra de Cristo, y ya con Cristo ahora tenemos estos ritos como recordatorio también. Pero Sí. no veo que Dios cambie o que la ley de Dios también cambie. De hecho, se cumple. Creo que incluso él cita la parte de Juan el Bautista cuando todos veían ese cumplimiento profético, ¿no? De que cuando él empezó a bautizar era porque estaban en la dispensación del Mesías, por decirlo de esa manera, ¿sí? Como que ya estaba anunciando que venía el Mesías como cumplimiento de lo que dice Ezequiel, de la promesa del nuevo pacto. No creo que sea como que Dios tiene mutabilidad o es cambiante, sino simplemente eso, el cumplimiento de sus promesas, de lo que él prometió a su pueblo y la forma en la que él lo administró a lo largo de la historia de la salvación, de la historia israelí. Exacto, por ahí va. O sea, estas leyes son como leyes que tienen como su cumplimiento, ese es su propósito, a diferencia a otras leyes, ¿no? Son rituales, pero el símbolo o lo que representa sigue permanente, ¿no? O sea, de la circuncisión y el bautismo, su símbolo sigue permanente y incluso aún el bautismo se profundiza más en vez de que como se cambie algo, ¿no? Y ver el concepto también de las sombras. Las sombras cumplen un propósito. Y entonces en ese sentido no hay como un cambio en Dios o en su ley, en tanto como hacia otra ley, hacia otro estándar o hacia otro Dios. No cae en eso. Entonces tienen sus cumplimientos, anuncian promesas, son sombras y lo que representa continúa lo que representa estos rituales. Reafirman. Claro, sí. En vez de modificar la ley, lo único que hace es como afirmarlo nuevamente. Sí, ahí en el libro menciona la parte esa de en qué momento se mandó la circuncisión, ¿no? Ya Abraham había, por fe, hacia la promesa, igualmente, ahora esto queda como señal del bautismo. Y sí, básicamente presentando lo mismo, ahora con más claridad en el Nuevo Testamento. Así que realmente no cambio para nada. No es una forma de tú decir esa parte. Pero bueno, es un punto en que, por ejemplo, presentarlo con los hermanos parece sencillo en el sentido de que el bautismo y en el Antiguo Testamento es la circuncisión. Entonces, creo que es un buen tema para poder explicarlo en que, oye, si mantienes que el bautismo en el Antiguo Testamento es la circuncisión y sabes que Dios no cambia, entiendes esto, ¿no? Y ahí por ahí va el tema, por ejemplo, de verlo de la ley de Dios, ver todas estas implicaciones en un Dios que es inmutable.
Y que Sí, pues se siga administrando a los mismos personajes, ¿no? También buscamos hacerlo en niños, ¿sí? Para que pues también siga siendo Dios el agente activo de la salvación y quien efectúa pues el sacramento, ¿no? Y el infante sigue siendo el pasivo, ¿no? Quien recibe el sacramento por pura gracia. No es algo de sus méritos, ni nosotros estamos esperando a que, bien sea porque se circuncide o que esté recibiendo el bautismo, hagan algo. Es simple gracia del Señor que les permitió nacer dentro de la comunidad del pacto y por tanto, pues los padres tienen la obligación de efectuar el sacramento en sus hijos, como el Señor lo ordena. exacto. O sea, si hubiera sido un cambio, sería que ahora el bebé puede recibir autosalvación. Ahí sería un cambio, ¿no? Pero nada que ver, pues no representa eso. Se mantiene el símbolo, se ratifica o es más O que profundo. anularía el nuevo nacimiento, por ejemplo, que tienes que en el antiguo pacto, si la circuncisión simbolizaba ahí que el Señor no les demandaba, no tienen que circuncidar su corazón. Exacto. El niño puede recibir el sacramento, pero eso no quiere decir que él no deba comportarse de acuerdo a los mandatos del Señor, que es necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos, etcétera, etcétera. O sea, siguen siendo las mismas demandas del Señor constantemente. Sí. Bueno, una pregunta que no la puse en los mensajes, pero quisiera hacerla por la duda. O sea, o sea, ya sabemos de los niños, pero ¿qué pasa con los que son adultos? Se bautizaban automáticamente cuando ya habían todo, o sea, tenían esa fe en todo esto, lo que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? De todo lo que estaba pasando del pueblo de Dios y quería participar de la Pascua. ¿Se bautizaba automáticamente en ese momento o tenía que hacer otra cosa más? No, en ese momento sí había circuncisión. Perdón, de circuncisión, sí. Porque él lo menciona, pero o sea, no me acuerdo si le decía exactamente y que sí se circuncidaban de una vez en ese momento. Sí, una vez que entrega su fe, ¿no? Recibe esa gracia, ya Dios lo mete al pacto, ahí ya recibe la señal como Dios le demanda. Claro. No hay que verlo así como la circuncisión es una obra para entrar al pacto, ahí sí ya caemos en Claro. otra interpretación, pero sí, él confesaba fe, humillaba y ya por obediencia, ya entrando dentro del pacto, hace la señal porque ya es parte del pueblo. Número 4 dice, si una pareja que está a punto de casarse no tiene resuelto el tema del bautismo de niños, ¿crees que es prudente que procedan sin tratar esta cuestión? ¿Por qué o por qué no? Digo que no es prudente que procedan sin tratar el tema. Por dos. ¿Por qué? Porque bueno, sí puede haber el compromiso en matrimonio, pero yo digo que es un punto indispensable al momento de formar una familia, ¿no? O sea, sí, tu mujer se tiene que someter primero al Señor y por ende a ti, pues tú te sometes a Cristo. Y si tú tienes un entendimiento bíblico del sacramento del bautismo que cobija a tus hijos, es necesario que tu esposa lo entienda. Porque si va a haber un choque en ese sentido, o sea, no se podría llegar a un consenso ya estando con los hijos y teniendo una boda, generaría conflicto. En cambio, si se trata antes y se llega al acuerdo, bien sea que la pareja sea bautista o que tenga un entendimiento diferente al sacramento, y ella se somete a una voluntad a su marido, sabiendo que él es el guía espiritual de su hogar, pues yo pienso que sí puede continuar. Ahora, si hay una discrepancia al punto de que no se acepta en ningún sentido, ni por más de que sea la cabeza, yo creo que no es prudente continuarlo. ¿Sí? Porque el padre es quien tiene el entendimiento, tal como pasó con Moisés, ¿no? Que él no había circuncidado a su hijo y la mujer que tenía en ese momento tuvo que circuncidarlo con una piedra a la fuerza y de momento rápido, porque ella misma reconoció que Dios lo había escogido, que ella era su esposa y que ese hijo le pertenecía al Señor. Entonces pienso yo que sí pueden haber problemas más adelante si no se tratan antes. O sea, digo que no es bueno que se casen sin que se trate el tema, porque sí es algo primordial. O sea, el mal entendimiento de los pactos yo creo que afecta a toda la familia. Uh-huh. La visión que se tienen de los hijos, de su pecado,
del trato de Dios con ellos, del trato que tenemos que tener nosotros con ellos por cuanto el Señor lo demanda por medio del mismo pacto y al administrar el sacramento. O sea, es que va una responsabilidad grandísima. Yo pienso que sí se tiene que tratar antes de casarse. Sí, porque es un tema, como bien dice, importante, y si hay diferencia, ya sea que el varón no quiera bautizar niños y su esposa sí, o al revés del caso, se tiene que tratar y llegar a un acuerdo. Por ejemplo, ¿no? Si llegan el acuerdo que se van a casar, pero una de las dos convence a la otra y es el que lo van a bautizar no de bebé. Entonces, ahí tendría, o sea, no creo que no sea, va a ser un hogar impío, un hogar carente de la fe cristiana, ¿no? O sea, los niños naturalmente, siendo ellos cristianos, lo van a ver dentro del pacto, siendo el rito o no. Ya lo van a hacer ya cuando crezcan dentro de su comprensión en cuanto a eso. O si ya llega la otra postura, la convence tanto él a ella o ella a él de bautizar a los niños, bien igual, pero importante en los dos casos es que los dos estén involucrados en cuanto a los cimientos bíblicos y que no sea una rutina más. Porque digamos que ya vamos a bautizar a los niños, ya te convencí, ya, pero ninguno de los dos se esfuerzan en crearlo en la fe, en el Señor. Entonces ahí el bautismo pierde el peso, el propósito. Y eso es lo que pasa muchas veces en los dos casos. Familias que esperan que los niños sean bautizados cuando grandes o familias que los niños o bebés sean bautizados. Hay muchos casos donde ninguno cumple el rol como Dios demanda para crearlo en el Señor. Sí. Entonces hay que tener cuidado de separar la enseñanza. Yo confirmo todo lo que han dicho. Y bueno, el hermano Yusef nos dice que es un problema que se debe solucionar, ya que como miembro del pacto es necesario que se viva en términos de Dios. Y una señal que viven en los términos de Dios precisamente es el bautismo. De modo que si no toman carta en el asunto, esto es un desprecio al orden de Dios y una respuesta a anarquía contra Dios. Si en la pareja, por ejemplo, no se ha compartido ese tema y cuando llegan al momento que vayan a aplicarlo y comienzan los conflictos y también por otro lado es que también, yo lo mencionaba también que, por ejemplo, si una iglesia dan dos pastores y explican sobre dos temas al mismo tiempo, termina la congregación confundida, por ejemplo. Igual si está la mamá explicando una cosa y el papá está explicando otra cosa, a los niños que le queda se van a confundir, como que entonces ¿cuál? Hay conflicto. Así que es un tema que sí es necesario hablarse antes de tomar una decisión o bueno, sí. ¿Ustedes lo han pensado? Sí, claro, yo por ejemplo, pues por la gracia del Señor, ¿no? Que hemos estudiado la Confesión de Fe de Westminster y el Catecismo de Heidelberg. Es un tema obviamente que tenemos que estudiar. Además, pues no sé, como cuando el Señor me convenció del tema, fue algo que me ayudó mucho. Entonces yo digo, sí, también está el punto en el que no le den importancia. Porque puede llegar a pasar que como que digan, no, pues si lo quiere bautizar o no a los niños, está bien. Y yo pienso que eso también es delicado porque lo que decía yo usted al principio, ¿no? Restarle importancia o darle una relevancia mística que no le corresponde son dos extremos a los que hay que evitar, ¿sí? Yo me preocuparía, por ejemplo, si mi pareja no le diera relevancia a bautizar o no a mis hijos. Entonces yo lo vería como un inconveniente. Si ni siquiera lo quiere tratar y si me lo deja a mí, mejor cuando preguntas, cuando se puede, por medio de esto mismo, pues concretar aún más y solidificar la teología bíblica, la teología pactual y pues de ahí el reconstruccionismo. Yo creo que está arraigado uno con el otro. O sea, no creo que se pueda desprender. Claro. En la enseñanza incluye todo eso. Sí. O sea, yo pienso que es un punto muy importante, la teología pactual. Sí. Claro. Incluso en las catologías. No sé, yo lo veo como todo muy enlazado. Sí. Es difícil a veces porque la mayoría no bautizan niños. Entonces la probabilidad de que te va a llegar ese conflicto a veces uno la piensa. En mi caso a veces la he pensado.
como la mayoría de los cristianos no tiene este concepto de bautismo de infante, entonces lidiar con la familia de ella o lidiar con ella y que a mí me vean como extraño, entonces a veces uno piensa eso, ¿no? Esa visión de que eso lo hacen los romanos y que eso está mal y que nosotros los cristianos no hacemos eso. Entonces, pues bueno, yo aprendí una respuesta de un hermano, se llama Freddy, es de aquí de Colombia, de Cúcuta, y era como, se me pregunta, ¿no? ¿Ustedes bautizan niños? Y es como devolvérsela, ¿cómo así? ¿Ustedes no? O sea, ¿ustedes no bautizan a sus hijos? O sea, hasta donde yo tengo entendido, los cristianos desde siempre han bautizado a sus hijos, ¿cómo así que ustedes no lo bautizan? Entonces es como tratar de replantear la pregunta, ¿sí? Como de hacerles ver de que su tradición o a donde ellos se congregan no es lo único que existe el cristianismo. Y eso ayuda demasiado a que abran un poco el panorama y pues entiendan un poco más. Como decirles, ¿cómo así? Ustedes no bautizan a sus hijos, ustedes no hacen eso en su iglesia, ¿cómo es posible si todos los cristianos hacen eso? Y tratar de mostrar de que de que la historia de la iglesia lo muestra y eso obviamente pues la escritura lo muestra. Entonces ya una vez que has dado ese recorrido y planteas la pregunta de esa manera, pienso que para mí ha sido mucho más fácil, incluso con cualquier persona, ¿sí? Cuando forman la pregunta como algo que es algo sorprendente para ellos, yo soy el que acaba sorprendiéndose. Sí, bueno, ustedes saben, mi familia completa es presbiteriana. El tema es que es algo que nosotros ya hemos visto, por ejemplo, al momento de que tienen un bebé, hay un conflicto de que nuestra familia bautiza al niño, y por el otro lado tampoco no se conocen, o está el lado bautista y finalmente terminan presentando al niño. Entonces, yo ahí veo que es bastante complicado el tema del bautismo, porque acarrea discusión. Entonces, por lo mismo creo que es algo súper importante a la hora como dice acá, el caso que propone, de que haya un acuerdo y que haya unión de pensamientos. Si finalmente ellos se van a casar, es un tema de que se hacen uno. Entonces, es complicado. Al principio, ese tema, acá no había conocido los conflictos que había hasta que conocí en las redes que estaba eso. Pero acá, por ejemplo, donde yo me congrego, hay bautistas y hay presbiterianos. Y con eso yo no había visto conflicto. Se hablaba del tema y comenzaban como a plantear las ideas, ¿no? Y yo comenzaba a escuchar, ok, está bien. Pero no llegaba a ese conflicto que a veces he notado en las redes, por ejemplo, que ya terminan airándose mucho. No es como que, hey, mira, aquí lo presenta la Biblia, este versículo, por esto y por lo otro, y terminan como airándose, pues. Pero, pero sí, no, yo entiendo y puedo entender que en la Biblia, en lo que presenta a Dios de su verdad, todo tiene que estar bien explicado, no hay contradicción y no puedes tener varias ideas sobre un mismo tema y si te vas a unir con una persona en una sola carne, ¿cómo es que tu carne va a pensar otra cosa así como diferente a lo que dice la Biblia? Como que sí es necesario también. Siguiente. Dice, ¿cómo describirías el significado de tu bautismo a un no creyente y a un creyente? No pensé en una distinción. ¿Por qué a un no creyente y a un creyente habría diferencia? No lo veo diferente. Porque al no creyente, por ejemplo, una persona que no entienda nada de la Biblia. Por ejemplo, es como verme a mí en un momento de mi vida que no conocía nada de la Biblia y a mí me dicen, ¿para qué es el bautismo? Bueno, el bautismo refleja de que yo tengo una creencia y es en Cristo, que refleja que yo no soy la misma persona de antes y lo hago porque lo ha demandado en su escritura y también que lo que representa, ¿no? De todo lo que ha pasado del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces la persona ya sabe como que, ok, es tu creencia, ok, ya está ahí, ¿no? Pero ya posteriormente él va a saber de que, por ejemplo, de mi vida, pues que se diferencia a la vida que llevaba antes. Y así lo pueden, por así decirlo, hacer esa diferenciación, ¿no? De si somos sal, somos luz, que nos diferencia, porque las personas pueden bautizarse pensando, por ejemplo, en
bueno, en otros contextos, ¿no? De que el bautismo lo hago y hasta ahí queda, lo minimizan y hasta ahí queda, pues no pasa más nada en su vida. Pero si una persona realmente está pensando en el bautismo y todo lo que implica, comenzará a actuar de forma diferente porque ya no sirve a su misma persona, sino sirve a Cristo, es esclavo de Cristo. Yo en un principio, cuando leí la pregunta, también dije, ya, no, ¿por qué habría una diferencia de concepto para un creyente y un no creyente? Y después dije, ya, quizá el no creyente no entiende nada del tema del pacto, y en cambio el creyente quizás pueda tener alguna idea. Quizás esa puede ser como una diferencia de qué significa el bautismo, pero después fue como, pero igual es una buena oportunidad para explicar que en realidad el bautismo no es algo como que me convertí, me bauticé, sino que también tiene tenemos que hablar de que es el cumplimiento de lo que hizo Cristo y ver también el tema de la circuncisión. Es un buen tiempo para poder explicar como la historia detrás y la línea que sigue. Entonces, creo que para el creyente y el no creyente es bueno aplicar el bautismo, pero factualmente, Sí, estoy de acuerdo que da la contigo, imagen Lilo. completa. Estoy de acuerdo contigo porque a mí también, siempre que se habla del tema del sacramento, bien sea la comunión o la Pascua, o bien sea la circuncisión, el bautismo, sirve para dar un bosquejo completo de las escrituras, de cómo el Señor a lo largo de toda la historia de Saludos, él entregaba una señal del pacto. Entonces se sirve para hablar desde el diluvio, para hablar del jardín, para hablar de Moisés. O sea, a mí me parece que el momento de yo tratar de explicar el bautismo, puedo dar un bagaje por toda la escritura, para que tanto el inconverso como el creyente que está preguntando también haga memoria de eso, de que no es una sola señal y que hace parte de toda la escritura, de todo lo que se nos ha brindado y de una promesa que Él nos dio. Pues a mí me parece que sirve para dar ese bagaje completo por toda la escritura. Yo confirmo nomás. De acuerdo. Entonces estamos todos de acuerdo. Número 6. La leo yo. He leído todas las preguntas, les digo el tiro. ¿Puede explicar qué es el pelagianismo y qué es el arminianismo y las implicaciones de ambos? ¿Por qué sería útil poder hacerlo? Don Pelagio y Don Arminio. Lo mismísimo. Sí, ¿Quiénes eran? ¿Qué hicieron? unos grandes herejes que, bueno, el Señor usó para que los hermanos pusieran claro lo que creíamos acerca de las escrituras, ¿no? Pienso en su caso Agustín y los cánones de Dort, o el sínodo de Dort, ¿no? Haciendo como una aseveración de lo que nosotros vemos en las escrituras. Ahora, sí pienso que sería importante poderlo describir, lo que enseñaban y lo que creían, como lo que creen sus discípulos, ¿no? Pues también es algo que hay que diferenciar. ¿Por qué? Por la visión que tienen del pecado, del hombre, de la soberanía de Dios, de la responsabilidad del hombre, de su voluntad. Entonces sí, yo podría decir que fueron dos grandes herejes, sin temor alguno. Aunque Arminio, pues bueno, incluso él no negaba el bautismo de infantes, ¿eh? Cosa que es algo extraño. ¿Y qué implicaciones tiene? Porque yo pienso que la pregunta está relacionada con todas las preguntas, ¿no? Porque hay una relación que mismo Rushdunay habla de la visión que tenía Pelagio, por ejemplo, y que todas las religiones paganas son pelagianas en su cimiento. Entonces, sí, hay una relación grande entre el arminianismo y el llegar a decir que tenemos que esperar a que nuestros hijos hagan algo para que se puedan bautizar. Dispensación de gracia por obra. Sí, pienso que hay mucha relación. Entonces, sí creo que es necesario, tanto de Jacob como de Pelagio. Es que no entrarían estos símbolos, tanto el bautismo, no entraría, el concepto sería totalmente distorsionado para Pelagio, porque Pelagio no ve la caída que se transmite a través de la
de todos nosotros, ¿no? El niño nace sin pecado, entonces si lo llevamos al bautismo, un pelagiano va a decir que no, porque el niño no necesita esa representación porque no tiene el pecado original, entonces una herejía tremenda, pues, distorsiona entonces ya la escritura y el símbolo del bautismo, entonces herejía. No lo hace necesario. Exacto, no sé, el hombre no necesita ya de la gracia de Dios. Arminio es como una transición que quiere hacer entre Pelagio y el cristianismo, de que sí es por gracia, pero también el hombre participa un poquito. Entonces ahí ya también, aunque el arminiano actual no lo consideró como no cristianos, sí falta de conocimiento teológico y de doctrina, sí les falta. Hay arminianos que sí totalmente son herejes, pero pueden entrar en esa categoría entre sí, no. Pero pelagiano ya está loco ya. No, y Pero ambos distorsionan la gracia. Sí. Sí. Por lo menos en mi caso yo digo que yo no llegué al convencimiento de las doctrinas, sino obviamente hasta que me acabé de leer la escritura completa. Pero cuando el Señor me salvó, cuando Él me hizo nacer de nuevo, yo tenía estas ideas preconcebidas. Daba que pues era el humanismo que preponderaba en la sociedad, ¿no? Y pues mi lectura de la escritura iba permeada de esa filosofía. Aún sin saberlo, yo era pelagiano. Pero bueno, al leer las escrituras, obviamente el Señor renovó mi mente. Y pues digo yo, ok, no está de más como decir, sí, son unos herejes, pero yo estoy persuadido de que las escrituras pueden salvar herejes, pueden renovar sus mentes y transformarlos para la verdad. Sí, ese concepto. Tenemos acá el vivo ejemplo. Yo le hereje revivo. Buena, Pelagio. No te vas a decir Pelagio. En el Instituto Rushduni no se permite el bullying. No, sí. No, que me acuerdo que cuando me explicaron esa parte, como lo plantea Pelagio, o sea, no hay ninguna isla de mal. El Arminio y sus discípulos, sí hay islas de mal, pero todavía pueden, ¿no? O sea, necesita esa gracia que lo ayuda a él a decidir. Y como decía el hermano Sáez, esta parte creo que es una comprensión errónea de acerca de la gracia, acerca de, tal vez, si explicáramos un poco, si se explica un poco mejor la parte esta del el orden de la salvación, de la antropología claramente, quién sabe, ¿no? Gracias a Dios. Porque antes, por ejemplo, antes de ser convertido, pelagiano totalmente. No pensar, soy buena persona. Y gracias a Dios comienzo a entender, no, todo por gracia. Pero entonces, ¿qué pasó con esas personas que sí dicen que lo salvó Dios, pero todavía es como poner de su fuerza, pues? Como que, ¿qué pasó ahí? Y hay que, sí, aplicarle a los hermanos y con paciencia. Hermanos, un abrazo enorme. Ay, Chao, cuídate. Realmente, Nico. un abrazo. estamos hablando. Chao. Bueno. Bueno, Ahora sí, chao, que descansen. Ya, chao. chicos. Descansa, hermano. Que estén Bendiciones. bien. Chaitos.